La verdad es que es un gozo especial estar aquí, ver lo que el Señor está haciendo en la vida y a través del hermano Arturo Muñoz y de su familia. Les conocimos hace muchas lunas y ver que el Señor les está usando, los está bendiciendo, pues es precioso y es una motivación para mí y espero que también lo sea para ustedes. Vamos a orar y después vamos a continuar. Vamos a leer juntas un solo versículo en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, 1. ¿Listos? Vamos a leerlo todas juntas, por favor. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Es un versículo muy pequeñito, pero la verdad es que todo lo que implica es demasiado grande. Hace tiempo leí una anécdota de algo que le sucedió al señor Alfredo Nobel. ¿Saben quién es Alfredo Nobel, verdad? ¿Han oído hablar de los premios Nobel? El señor Alfredo Nobel amasó una gran fortuna mediante el desarrollo del armamento, llegando a poseer más de 350 patentes relacionadas con las armas, y entre ellas la más destacada fue la dinamita. La historia de este hombre tomó un giro trascendental en su vida el día que su hermano Ludwig murió en 1888. Al conocer su muerte, los diarios franceses confundieron a Ludwig con Alfred y publicaron erróneamente el obituario del inventor de la dinamita, llegando un periódico a destacar: "El mercader de la muerte ha muerto". Otros diarios agregaban: "El doctor Alfred Nobel, que se hizo rico encontrando formas de matar más gente más rápido que nunca, murió ayer". Cuando Nobel leyó los periódicos, quedó desconcertado pensando que el mundo lo conocería solamente por haber creado armas, de modo que tomó la decisión de cambiar el curso de su vida y firmó un testamento en el cual dejaba la mayor parte de su fortuna para el establecimiento del reconocido premio Nobel que se otorga anualmente a aquellas personas destacadas en la ciencia, la literatura y principalmente en la búsqueda de la paz. Alfred Nobel murió en 1896, 8 años después que su hermano. Son pocos los que, como Alfred Nobel, han tenido la oportunidad de leer su obituario en vida y, por ende, reflexionar y cambiar sus acciones. Quiero que consideremos esta mañana que si el Señor tarda en venir, cada una de nosotras va a morir y espero que estamos preparadas para enfrentar la muerte. Pero cada una de nosotras va a dejar un recuerdo. ¿Cómo queremos ser recordadas? Todas nosotras tenemos la oportunidad de cambiar lo que nuestros familiares o las personas más cercanas a nosotras van a pensar de nosotras después de la muerte. Cada una de nosotras puede dejar un buen legado, un buen recuerdo en la memoria de aquellos que viven cerca de nosotros por medio de seguir ese versículo, sencillamente, por medio de imitar a Cristo. Ahora bien, el hecho de ser recordadas es muy importante. En la Biblia se menciona el recuerdo como una bendición para el justo. Dice la Biblia en el Salmo 112:6, en memoria eterna será el justo. En Proverbios 10:7 dice, la memoria del justo, gracias hermano, será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. También menciona que el hecho de no ser recordado es una maldición para el impío. Dice en Job 18:5 y 17, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Todas nosotras queremos dejar un buen recuerdo. Que el día que moramos, esto fue lo que impactó a Alfred Nobel. Él se dio cuenta que si moría, si hubiera sido él el que hubiera muerto, todo el mundo lo recordaría únicamente por su relación con las armas y por su relación con la muerte. Muy pocos hoy en día saben que él fue el inventor de la dinamita o que él desarrolló tantas armas.
porque se le recuerda principalmente, y yo creo que más que sobre cualquier otro premio, por el premio Nobel de la Paz. Pero es porque él se dio cuenta de lo que estaba dejando. Y nosotras podemos reflexionar y cambiar, si es que tenemos que cambiar algo, lo que estamos dejando como recuerdo para nuestras familias o para la gente que está alrededor de nosotras. Cada una de nosotras puede forjar una memoria bendita por medio de imitar a Cristo en las siguientes áreas. En primer lugar, debemos imitar a Cristo en su servicio. En Marcos 10:45, la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Filipenses 2, del 5 al 7, nos dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para mí esta es una de las verdades más maravillosas, inexplicables que existen en el universo. Dios mismo, el creador, el sustentador de todas las cosas, se hizo un hombre, pero no solo se hizo un hombre, podía haberse hecho un emperador, podía haberse hecho un hombre grande y poderoso, pero ¿qué escogió hacerse? Un siervo. Hermanas, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo sirvió sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, limpiando a los leprosos, devolviendo la movilidad a los paralíticos, resucitando a los muertos, dando de comer a las multitudes, dando esperanza al malhechor, comiendo con los pecadores, hablando con los samaritanos, lavando los pies de sus discípulos. Algunos de estos servicios no eran bien vistos en su época. Hablar con un samaritano, por ejemplo, era algo que un judío no hacía. Comer con los pecadores, con publicanos, con rameras, era criticado. Fue malinterpretado, fue malentendido. Ayudó incluso a aquellos que no vinieron a agradecerle lo que había hecho. Siguió sirviendo incluso cuando la gente no apreció su servicio, como cuando sanó al endemoniado gadareno, que la gente dijo: no, vete de aquí, no te queremos aquí. Y él siguió sirviendo. Sin duda alguna, él es nuestro mejor ejemplo. Porque, hermanas, es muy fácil servir cuando alguien te va a aplaudir, cuando te van a dar las gracias, cuando te van a reconocer tu esfuerzo, cuando te van a pagar por tu trabajo. Es fácil servir cuando no hay críticas, es fácil servir cuando no hay malas interpretaciones, es fácil servir cuando todos a tu alrededor cooperan contigo para el servicio. Pero, hermanas, no siempre servimos en esas circunstancias. Incluso en casa, ¿verdad? No siempre el servicio es bien apreciado. La casa está impecable, está perfecta, no hay ni una motita de polvo y de repente llegan los niños del parque con los zapatos con lodo y les da igual cuánto tiempo pasaste tú trabajando. O a lo mejor lo respetan, a lo mejor se quitan sus zapatitos y todo, pero no reconocen realmente tu esfuerzo. Y en la iglesia, cuando nos toca servir, escuché hace poquito a la esposa de un pastor en una conferencia. Ella estaba hablando a las esposas de pastores y nos comentaba que fue a una reunión de mujeres y la esposa del pastor en aquella iglesia se le acercó para decirle: hermana, por favor hable con las hermanas de mi iglesia, que me consideren, que sean más generosas, que me respeten, que pidan mi opinión, Y es como, hermanas, Dios no nos llamó a eso. Si somos esposas de pastores, es un privilegio enorme que el Señor nos ha dado, pero no nos lo ha dado para darnos renombre o para darnos una posición, nos lo ha dado como una oportunidad para servirle. La diferencia entre un siervo y un sirviente es que el sirviente pone límites. Pues yo no plancho, yo no cocino, yo no lavo, yo solamente barro, sacudo y trapeo. Pone límites de tiempo, ¿verdad? Bueno, solamente de lunes a viernes y los días festivos ni cuenten conmigo. Sin embargo, un siervo como el Señor Jesucristo está dispuesto para servir en todo momento.
no pone límites. Dice la Biblia que Él se hizo un siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el límite del servicio del Señor Jesucristo? La cruz. Hermanas, Él es nuestro mejor ejemplo. Nosotras debemos estar dispuestas a servir. No importa si eres esposa de pastor, si eres maestra de escuela dominical, si eres mamá, si eres hija. No importa cuál sea la posición en la que el Señor te haya puesto. El Señor nos da la oportunidad de servir y de imitarlo a Él en nuestro servicio. En segundo lugar, podemos imitar al Señor Jesucristo en su amor. Juan 15:12. Juan 15:12 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No dice solamente que os améis unos a otros. No dice solamente, como lo dice en uno de los grandes mandamientos, que ames a tu prójimo como a ti mismo. No, Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Y hermanas, si pensamos cómo es el amor del Señor por nosotras. El Señor, según Romanos 5:8, nos amó aun siendo pecadores. Romanos 5:6 me parece dice que siendo enemigos nos reconcilió consigo mismo, nos amó. Hermana, Dios, había una señora ahí en el País Vasco, en España, que le testificamos, le testifiqué varias veces. Y ella decía, no, es que tengo que corregir ciertas cosas en mi vida primero, tengo que dejar ciertas cosas para poder llegar a Cristo. Y era como, no puedes corregir cosas por ti misma. Lo que Dios quiere hacer es limpiarte completamente y Él quiere hacerte una nueva criatura. Pero ¿qué habría sido de nosotras si Dios hubiera esperado amarnos hasta que estuviéramos listas para ser amadas? Hasta que hubiera algo amable en nosotras. Yo sé de dónde me sacó el Señor a mí. Yo sé las cosas que hice y a veces pienso, ay Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría? Ay, yo creo... sería una madre soltera o divorciada, o a lo mejor estaría en las drogas, o a lo mejor ya iría por mi tercer matrimonio, ¿verdad? No tengo idea, pero me puedo imaginar más o menos por dónde habría ido mi vida. Pero el Señor me rescató, me amó sin haber nada amable en mí, sin haber nada, ni un gramo, ni un poro siquiera en mí digno de ser amada. Y hermana, Dios te amó a ti de la misma manera. ¿Cuánto te amó? Pues la Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito a morir por nosotras. ¿Cuánto tienes que hacer tú para que Él te ame más? Nada. La Biblia dice que Él ya nos amó de tal manera que no hay una palabra para expresar el amor tan grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es además un descanso. No tenemos que hacer nada para que Dios nos ame más. Él ya nos amó al máximo. Dice la Biblia en Juan 13:1 que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermana, Dios nos ama de esa manera. Ahora, es muy fácil amar lo que es amable, ¿verdad? Es muy fácil amar, por ejemplo, a las personas de nuestra iglesia que solo tenemos que ver una vez a la semana o quizás dos, que son muy amables con nosotras, que nos sonríen, como decía esa esposa del pastor, ¿verdad? Que son consideradas, que son generosas, que toman nuestra opinión y demás. Pero no es tan fácil amar a aquellos que son como el hierro, ¿verdad? Que te está abusando. No es tan fácil amar cuando te miran feo, cuando te critican, cuando critican a tu familia, a tus hijos. No es tan fácil amar lo que no es amable. Es muy fácil amar cuando somos correspondidas, pero no es tan fácil amar cuando tú amas y amas y amas y te responden mal y mal y mal una y otra vez. Pero hermanas, no somos así nosotras con el Señor. No nos ama Él al máximo y nosotras a veces respondemos a medias. Y a medias si nos va bien, a veces ni a eso llegamos, ¿verdad? A veces sencillamente nos despertamos pensando como,
ay, qué bueno es Dios que me ama, pues casi me lo merezco, ¿verdad? Mira lo que se ganó conmigo, mira lo que se sacó. Quizás no lo diríamos nunca, ¿verdad? Pero nuestra actitud es muy parecida a eso. No, hermanas, tenemos que amar y tenemos que estar dispuestas a amar. Decía el hermano Parada hace un momento que si tu hijo te falla, y hermana, nuestros hijos nos van a fallar. Son pecadores igualitos que nosotras. Y quizás cuando todavía son chiquitos son una monada, son perfectos, están dispuestos para obedecernos, pero hermana, cuando llega esa etapa de la adolescencia en la que se vuelven difíciles, en la que son más cabezones de lo que queremos reconocer, cuando nos hieren, hermana, ellos tienen que saber que seguimos amándolos. Es muy fácil amar a los jóvenes de la iglesia que están consagrados al Señor, que viven vidas santas, que quieren servir, que quieren vivir para el Señor. Pero ¿y qué de aquellos que están todavía en el proceso, que están todavía, hermanas, en el mundo no encuentran amor? Y si no lo encuentran en la iglesia, ¿dónde lo van a encontrar? Lo van a buscar en cualquier parte, pero va a ser un amor falso. Necesitamos amarlos, ellos necesitan saber que los amamos, aunque no estén bien con el Señor. No quiere decir que les toleramos las cosas o que las aplaudimos, pero tienen que saber que a pesar de todo, son amados. Amén. Hermana, de la misma forma que Cristo nos amó a nosotras. Entonces debemos imitar a Cristo en primer lugar, en su servicio, en segundo lugar, en su amor, en tercer lugar, en su obediencia. La Biblia nos dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en mi mente no puedo razonar esta verdad. Dios se hizo obediente a Dios. Dios el Hijo se hizo obediente al Padre. Son uno. La Biblia dice, yo y el Padre uno somos. El Verbo era Dios. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, sin Él nada fue hecho. O sea, todo fue hecho por medio de Él. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso y sin embargo se hizo obediente. Dice la Biblia en este mismo pasaje, en Filipenses 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y hermanas, ¿no es verdad que a veces para nosotras no es tan fácil obedecer? Cuando tu marido te dice algo con lo que no estás de acuerdo. Bueno, espero que yo no sea la única, ¿verdad? Pero la Biblia dice, debemos someternos a nuestros maridos, sujetarnos a nuestros maridos. Y cuando él es, bueno, recién casados, ¿verdad? Que acabas de casarte con el hombre perfecto. Pues es más o menos fácil. Pero ya conforme va pasando el tiempo y te das cuenta que no es tan perfecto como lo pensabas. Que ronca. Que es impaciente. Que a veces no todas sus decisiones son perfectas. No siempre estamos de acuerdo con ellos. Y a veces resulta un poquito más difícil. Empezamos a pensar como, yo no estoy dispuesta a hacer eso que mi marido dijo que hiciera. Y bueno, a lo mejor lo hacemos, pero aquí en el fondo, como diría el chiste, ¿verdad? Aquí por dentro sigo parada. No sé si lo han oído, ¿verdad? Siéntate, siéntate, siéntate. Y el niño se sienta, pues, pero por dentro sigo parada, ¿verdad? Y quizás lo hacemos, pero con esa actitud. O pensamos como, ¿yo obedecer a mi marido? O sea, no, por favor. ¿Yo sujetarme al pastor? No, el pastor se equivoca, el pastor comete errores. Pero hermanas, cuando no obedecemos a las autoridades que Dios nos ha puesto, la Biblia dice en Romanos 13 que nos estamos rebelando contra la autoridad de Dios. ¿Quiénes somos nosotras para decir que no podemos obedecer? Dios mismo, el Hijo, se hizo obediente al Padre.
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Una de las muertes más crueles que el hombre ha desarrollado, ¿verdad? Para causar sufrimiento a una persona. Hermanas, debemos estar dispuestas a imitar a Cristo en su obediencia. Porque además, las que somos mamás, ¿verdad? Esperamos que nuestros hijos estén dispuestos a obedecer de esa manera. Rápido, de buen modo, sin caras, sin preguntas y demás. Pero cuando se trata de nuestra obediencia, bueno, que lo hagamos un poquito más lento, que tenga mis dudas, que ponga caras, ¿verdad? De esas caras que nos provocan arrugas espantosas. Pero cuando se trata de nuestra obediencia, nos justificamos un poquito más. Y eso no debería ser así. La Biblia dice que el mismo sentir que hubo en Cristo debería ser el mismo sentir que hay en nosotras. Entonces, debemos imitar a Cristo en su servicio, en su amor, en su obediencia. En cuarto lugar, debemos imitar a Cristo en su perdón. La Biblia nos dice en Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3:13, Colosenses 3:13. En Mateo 18, del 23 en adelante, el Señor Jesucristo da una parábola acerca de dos deudores. Uno tenía una deuda tan grande que viviendo 3 vidas no hubiera podido pagarla. Y sin embargo había otro que le debía pues lo que sería el equivalente a 6 meses quizás de trabajo. Y el que fue perdonado mucho, ¿qué hizo? Vino y no estuvo dispuesto a perdonar al que le debía poco. Y dice la Biblia que el rey en la parábola se enojó con él. Hermanas, tenemos que pensar cuánto nos perdonó el Señor. E incluso si tú naciste en un hogar cristiano, si fuiste salva a los 3 años de edad y sin ninguna duda de tu salvación, piensa en todo lo que el Señor te ha perdonado. Sería imposible pagarle al Señor todo lo que nos ha perdonado. Pero a veces viene alguien que nos hace una cara fea, que no nos saluda en la iglesia, que nos critica un poquito y cosas que muchas veces son criticables en nosotras. ¿Y qué hacemos? Pues, ok, la perdono, pero no voy a volver a hablarle en la vida. O con nuestros maridos. Pues mientras más cercana es la relación, las ofensas también son más constantes, a veces son más profundas. Pero ¿qué hacemos? Le perdono, pero la próxima vez que me lo haga, y sacamos la lista enorme de los últimos 45 años de casados, ¿verdad? Dice el chiste que un hombre decía, es que mi esposa cada vez que discutimos se pone histérica. Y el otro le dice, menos mal, porque la mía se pone histórica, ¿verdad? Saca toda la lista de faltas, de ofensas. Hermanas, no, debemos estar dispuestos a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? ¿Cuánto nos perdonó? Todo. ¿Cómo nos perdonó? Pues dice la Biblia que tomó nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo del mar. Dice que los echó a sus espaldas, ¿verdad? Si tú te puedes ver la espalda, o tienes un serio problema de cuello o eres fenomenal. Pero la Biblia dice que los echó a sus espaldas. Dice que los hizo alejar como está lejos el oriente del occidente. Y promete además, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero nosotras, hermana, deberíamos perdonar de la misma manera. Amy Carmichael dijo que si una persona dice perdono pero no olvido, no ha entendido el amor del Calvario. Hermanas, tenemos que estar dispuestas a perdonar como Cristo nos perdonó. Perdono, olvido, y no se trata de olvidar, de que nunca va a venir a tu memoria, porque eso es algo que el Señor nos ha dado. No nos ha dado la capacidad de quitar cosas de la memoria, pero nos ha dado la capacidad de no traer la ofensa a la memoria. El hecho quizás puede venir, van a venir imágenes probablemente,
pero no tienes por qué traer la ofensa una y otra vez a tu memoria. Cristo nos perdonó completamente y deberíamos estar dispuestos a perdonar de la misma manera, tanto en nuestras casas como en nuestras iglesias. Hace poquito hablábamos con un pastor y él decía, estábamos hablando de la conferencia de mujeres, por cierto, comercial, la próxima semana va a haber conferencia de mujeres en Cuernavaca, y él estaba hablando de esta conferencia y dijo, a mí me gustaría hacer una conferencia así, pero me gustaría traer pastores, hombres que les enseñaran a las mujeres, porque es muy importante que ellas vean cómo pensamos nosotros. Y decía, entre otras cosas, me gustaría que ellas supieran el daño tan grande que pueden causar en la iglesia. Y la mayoría de las iglesias que se dividen empiezan con algún problema entre las mujeres. Chismes, críticas, quejas, ofensas que no estamos dispuestas a perdonar. Hermanas, no debería ser así. Si Cristo nos perdonó, deberíamos estar dispuestas a perdonar de la misma manera. La falta de perdón produce amargura, produce dolor, produce incluso enfermedades, depresión, produce un montón de cosas de las que nos podríamos librar solamente si estuviéramos dispuestas a perdonar de la misma forma en que Cristo nos perdonó. Entonces, debemos imitar a Cristo en su servicio, debemos imitar a Cristo en su amor, en su obediencia, en su perdón y finalmente, y probablemente hay muchas otras cosas, pero por lo menos en esta pequeña lista, finalmente debemos imitarlo en su pureza. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Nunca hizo maldad y ni tuvo nunca un solo mal pensamiento. También nos dice que no conoció pecado y sin embargo estuvo dispuesto a hacerse pecado por nosotras, para que nosotras fuésemos hechas justicia de Dios en Él. El Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para salvarnos de una vida perdida y para que fuésemos santos y sin mancha, nos dice la Biblia en Efesios. Dice que Él hizo un pueblo para sí, celoso de buenas obras, ¿verdad? La Biblia nos dice que el que tiene la esperanza de que algún día va a estar con el Señor toda la eternidad, que Él viene por nosotras, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermana, me encantaría que nunca tuviéramos que hablar de estos temas, acerca de la pureza, pero es increíble cuántas familias son destruidas, cuántos pastores han caído, cuántas esposas de pastores han caído por la falta de pureza. Tiene que ser algo constante en nuestras mentes. A veces enseñamos, y probablemente lo enseñamos con un enfoque un poco equivocado, a las señoritas que deben mantenerse puras hasta el día de su matrimonio. ¿Y después qué? Hermanas casadas, debemos seguir siendo puras. Nosotros les dimos a nuestras hijas unos anillitos de pureza, y yo les he dicho, esto no es necesariamente para que el día que llegue tu boda, ¿verdad? El día de tu matrimonio, lo puedas dar a tu esposo y le digas, mira, yo me conservé pura. Pues está bien, es algo bonito, pero cambias ese anillo por uno incluso más importante. Y si nunca llega ese otro anillo, ¿qué? Pues como no llegó mi marido, pues me quito el anillo y me olvido de la pureza. No. O como llegó mi marido, bueno, ya no tengo que esforzarme y me olvido de la pureza. No es así, hermanas. Debemos vivir purificándonos constantemente. Vidas puras, vidas santas, vidas que agraden al Señor. La Biblia dice en Mateo 5 que los de limpio corazón verán a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermana, un día vamos a ver al Señor y podemos llegar a Él con confianza, contentas de poder verle, o podemos, como dice en Primera de Juan, alejarnos de Él avergonzadas. Tenemos que vivir vidas puras. La Biblia dice que Cristo era puro y que de la manera en que Él es puro, debemos purificarnos a nosotras mismas. Ahora, no hay nada que podamos hacer para purificarnos nosotras, pero debemos buscar constantemente vivir con cuentas muy cortas con el Señor, vivir sabiendo que Él me está viendo, que un día le voy a dar cuentas, y debemos apartarnos de aquello que nos aleja del Señor. Debemos vivir vidas puras. Si tú tuvieras una experiencia similar a la que tuvo el señor Nobel,
y vieras hoy escrito tu obituario o tu lápida, ¿qué escribirían tus seres más cercanos? Probablemente hay cosas que nos gustaría cambiar. Probablemente estamos pensando ahora como, yo no quiero que me recuerden como una mujer amargada. Yo no quiero que me recuerden como alguien que no perdona o como una mujer desobediente y rebelde. No, si hay algo que tengamos que cambiar, hermanas, estamos a tiempo. Podemos hacerlo. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero de aquí en adelante podemos vivir imitando a Cristo y estar seguras que el día que moramos, nuestros hijos o nuestros maridos o nuestra iglesia pueda poner, pues fue una mujer que imitaba a Cristo. Cristo se veía en su vida. Cristo se escuchaba en sus palabras. Hermanas, ese es mi anhelo. Yo espero que algún día, cuando piensen en mí mis hijos, puedan pensar, yo vi a Cristo en mi mamá. Y no que estén pensando como, wow, qué bueno que ya se fue, ¿verdad? Ni nada parecido. Hermanas, todas nosotras podemos dejar una memoria bendita para aquellos que se queden después de nosotras. Vamos a orar.